Siempre es un privilegio poder platicar con alguien que tiene una trayectoria muy clara, muy nítida, muy limpia, como empresario, como político, otra vez como empresario, de vuelta en la política, alcalde, ahora senador de la República, una larga experiencia y un intachable historial ciudadano. Bienvenido, senador Búrquez. Pues muy buenas noches, Sergio. Gracias a todos ustedes, a Viveros y a Martín. Qué bien se ven de amigos ustedes ahora. Ah, pues claro. Mira, Tuvimos problemas. ¿Tú que le claro. querías invadir el canal una vez y todo? No, Cuando eras el lo gran invadió. jefe, lo invadió. Y me dio chance de hablar, me dio chance de hablar. Están atrapados en el pasado. Bien, el senador ¿verdad? Búrquez a platicar de reformas, No, a me llama la platicar atención. Yo nomás quiero de decir- partidos y yo nosotros quiero decir una regresándonos cosa. Es que 20 años Búrquez- atrás. Efectivamente, yo lo traje agarrado, pero agarrado en un tema que sigue siendo para mí vital, que es el del agua. A ver, Y el pregúntale otra vez. Y el señor alcalde, con todo el derecho del mundo posiblemente, se metió al estudio, me abordó y lo dejé hablar y hablamos. Y yo lo respeto mucho a partir de ese momento. A propósito del agua, ese tiempo estabas a favor de la desaladora, ¿no? No, No, a ver, al ¿cómo contrario. estaba? A ver. en contra. Al contrario. Porque era una deuda enorme, una deuda muy grande que le hubiera costado muchísimo en costos a la ciudadanía, y esa era una decisión que se podía posponer varios años, y en ese momento había otras alternativas intermedias. Entonces, bueno, pues traer agua de la Costa de Hermosillo, traer agua del Molinito, y también eficientar un sistema que tenía coladeras por todos lados. Como atraer agua que te costaba 8 pesos cuando en la Costa de Hermosillo costaba 3 centavos el metro cúbico, y venirla y traerla aquí a la ciudad y tirarla en todas las redes que tenían agujeros por todas partes. Entonces no se hizo nada. Pasa el tiempo y viene el acueducto. ¿Qué opinas del acueducto con referencia a las otras Bueno, acueductos nosotros que lo había? pusimos que la solución de mediano y largo plazo tenía que decidirse sobre el acueducto y la desaladora. El gobierno evaluó ahora, después de 15 años, las dos opciones, y la desaladora, aún después de 15 años, siguió siendo mucho más costosa, y entonces se decidieron por el costo menor, que era el acueducto. Ok, ¿estás de acuerdo con el acueducto entonces? Claro que sí, ¿Hubieras hecho lo mismo exactamente si hubieras sido gobernador? definitivamente. Es buena la pregunta. ¿Podría ser gobernador, senador Búrquez? ¿Le interesa ser No gobernador? me interesa. Yo estoy en una responsabilidad que me encargaron los sonorenses al elegirme senador, y soy un senador de tiempo completo. ¿No y te trabajo. interesa o A no ver. te lo permitieron? Bueno, no me Como que interesa. se adelantaron No me y- interesa a mí, Porque de y no sé tiempo- si les interesaría a los panistas, y no sé si les interesaría a los ciudadanos. Es algo que ni siquiera me he Porque, cuestionado. así porque de deciden los tiempo panistas, completo ¿no? también estaba Ramón Corral y vino, y estaba Padres y también vino como candidato a senadores los dos. Me consta que Bus estoy estaba trabajando también. muy duro en México, Sí, muy por eso, fuerte. pero de tiempo completo son todos, ¿no? A ver, eso de trabajando muy fuerte es cierto. El Senado cumplió con jornadas heroicas e históricas en todos los sentidos. Por eso Heroicas, quise no. empezar. Sí, heroicas, Es su sí. chamba esa, por favor. No. Yo no sé Las chambas opinión hasta de las 7 de la esa, mañana no son heroicas. ¿Cómo? Por el amor de Son Dios. chambas hasta las 7 de la mañana, ¿Cuál? senador. Sí, ¿A qué 3 horas meses, 3 terminabas? meses. Se acaba de morir una Desgraciadamente- diputada después de 71 horas. Desgraciadamente están haciendo trabajo, reformas que pues son impostergables, se demoraron muchísimos años. Estas reformas se tendrían que haber hecho hace 15, 20 años. Hoy las estamos haciendo, qué bueno. Y estas reformas lo que están haciendo es darle y regresarle un derecho que tienen los ciudadanos a poder escoger libremente lo que más les convenga, en el caso de la gasolina, del gas, de la electricidad, que no tienen opciones más que el monopolio público del gobierno. El gobierno les dice qué van a consumir, a qué precio, y si te da litros tronchados, no te da litros completos, pues te tienes que aguantar porque no tienes otra opción. Y lo mismo en telecomunicaciones, que son otros pues monopolios, en este caso privados. Ya discutíamos ahorita un buen rato sobre esos temas, y que bueno, contigo los hemos platicado en distintas ocasiones que ha habido oportunidad de entrevistarte, pero platicar de política y de la política interna de tu partido es mucho más atractivo en este momento, simple y sencillamente porque, bueno, se nos dice que los panistas no son de línea, que a ti no te interesa, y si le interesa a los panistas, sí, si se encaprichan las bases, sí, si hay internas, sí. Mira, la verdad es que esas posiciones ya se están corriendo aquí. Hay mucha gente valiosa que está compitiendo por las diferentes posiciones en Sonora, y ni falta hace Pancho Búrquez, ¿no? Pancho Búrquez está trabajando en México. Hay verdaderas luchas que se tienen que seguir dando en México. A mí me preocupa muchísimo el tema fiscal. De las reformas, la energética y la de telecomunicaciones fueron avances. 100% la energética, 50% Sí, la de telecomunicaciones. Pero hay un retroceso, pero el efectivamente. retroceso más grande, más serio, es la fiscal. Como empresario, Este- como ciudadano, ¿te preocupa la fiscal? Las dos. Este país no va a salir adelante
si no cambiamos el modelo fiscal de nuestro país. Se tiene que dejar de pensar que se va a poder mover a México desde el gobierno. A México lo van a mover los ciudadanos, y los ciudadanos están hasta aquí de impuestos y de regulaciones del gobierno. Tú has sido empresario, Pancho Burques. Ustedes tienen que pagar impuesto sobre la renta, tienen que pagar Infonavit, tienen que pagar Seguro Social, tienen que pagar todo. Es decir, ¿cuánto le queda a un empresario después de deducir todo esto más la nómina? ¿Cuánto le queda real de ganancia? Bueno, pues saco la cuenta de Sergio Romano, 30% o 35% del impuesto sobre la renta, luego pagas en la mayor parte de lo que consumes, excepto algunos productos, el 16%, y luego pagas predial, pagas impuestos por refrescos, por comida, por muchas otras cosas, por productos que se importan. Entonces, ¿qué te digo? Del 40 al 50% de tus ingresos, no de tus utilidades, se los lleva el fisco. Y el 25%, el 20% de los personas que trabajan, no de las empresas, aportan el 50% del impuesto sobre la renta en este país. ¿Y qué has hecho efectivo para cambiar eso? Bueno, oponerme primeramente a la reforma fiscal del año pasado, y lo dijimos, esta reforma fiscal va a impedir que México crezca. Y pues los estamos sufriendo hoy aquí, y yo estoy preparándome para que en septiembre volvamos a dar la batalla. Este país no va a crecer si no se bajan los impuestos dramáticamente. Ya se aprobó, ya es palo dado. Bueno, pues entonces yo no me resigno a pensar que México económicamente va a seguir después de 40 años con crecimientos insuficientes. Pero lo que dice Viveros a mí me parece válido, y lo pensaríamos de otra manera. Es decir, es un palo dado aparentemente, sin embargo, es una ley, no es una reforma constitucional, es una miscelánea fiscal nada más, que puede revertirse. Pregunto, ¿se puede revertir? Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. No es constitucional. No es constitucional, cada año sí. Mira, los países en vías de desarrollo exitosos con los cuales se tiene que comparar México, esas son sus ligas. Y los hay en todos los continentes, pudiéramos hablar de ellos. Todos tienen impuestos sobre la renta menores al 20%. Y ese es su éxito. Gobiernos más pequeños, el dinero tiene que estar en los bolsillos de la gente. Claro. Pero sobre todo necesitamos cambiarnos el chip. O sea, necesitamos pensar que este país necesita reconocer el derecho que tiene cada ciudadano a autogestionar su vida. El gobierno no es el que va a gestionar la educación, la salud, la energía. Cuando se mete el gobierno en todo esto, le da en la torre a la economía y nos receta... Sí, somos rehenes del gobierno. Somos rehenes del gobierno. Entonces, el país, un país rico sí puede darse el lujo de cometer errores. Un país como México no puede darse ese lujo. Entonces, ¿el drama de este país son los políticos, como decía Martín Holguín? El problema es la política y los políticos, definitivamente. Necesitamos que haya menos dinero en manos de los políticos para que haya menos corrupción. Necesitamos que haya menos dinero en manos de los políticos para que las empresas inviertan más. Y necesitamos más dinero, no en los políticos, sino en los bolsillos de los ciudadanos para que haya más consumo. Y entonces la actividad y el ecosistema económico va a crecer. Ahorita decían ustedes, ¿por qué no crecemos? Tenemos más de 40 años sin crecer, porque hemos pensado que la economía la maneja el gobierno. Yo no creo en la rectoría del Estado. Yo no creo en la rectoría del Estado. Es una parte importante que hay que respetar, porque efectivamente el gobierno simplemente tiene que ser facilitador de cosas y hasta ahí. Pero me llama la atención otra cosa que comentas. Dices, no podemos crecer los mexicanos. Y tu primer argumento en este momento es, ese dinero de los impuestos debiera estar en el bolsillo de los mexicanos. Claro. Por eso me llama la atención precisamente. ¿Por qué no puede estar en el ahorro? ¿Por qué no puede estar en la inversión? Porque esta reforma fiscal tampoco trae algún beneficio que nos permita a los mexicanos decidir nuestros 10 pesos y guardarlos en un banco, porque pues te sale más fácil echarlos en el cochinito de tu casa, ¿no? Así es. No tenemos ahorro. Pero además, ¿cómo vamos a crecer? No tenemos crédito. ¿Cómo vamos a crecer? Pagamos impuestos y no tenemos reciprocidad. Fíjate, y si anotamos un foco rojo, no amarillo, de la economía, es el endeudamiento. Por un lado, le estamos cargando la mano con impuestos a un 25%, un 30% de la población y de las empresas, cuando mucho, que son las que están jalando al resto de México. Pero no las grandes empresas. No las grandes empresas. Esas se arreglan con el gobierno, ¿verdad? Claro. Sobre todo las medianas. Sí. Y son las que están jalando la economía.
Y a ellas es como el balde, pues el famoso balde, ahí van saliendo los cangrejos, y ese es México, ¿no? Y Ay, pensé que el balde lo bajan, ¿no? de San Luis, pues. Lo bajan. Pero hay otro problema, el endeudamiento. Cuando el gobierno ya no puede hacer más cosas, porque es una burocracia del tamaño del mundo, que tiene secuestrado el presupuesto público, inventa nuevos pasivos. Este año son 730 mil millones de pesos. Es el mismo tamaño del FOAPROBA, que no se le ha pagado nada. Sigue nomás pateándose el bote para enfrente. En un año, ese enorme pasivo. Sí, el IPAP sigue exactamente igual que como lo dejó Cedillo. Igualito. Y este año el gobierno está ejerciendo un presupuesto con senador, otra cantidad del mismo tamaño. Decían, aquí no se presta dinero a nadie. ¿Los bancos tendrían para prestarle a la gente o para qué? Por supuesto que no, porque el pasivo del gobierno se financia con los recursos que hay en la banca. Esos recursos, cuando el gobierno como aspiradora va y se los lleva para fondear su presupuesto público, ya no hay recursos para prestarle a la gente y a las empresas para invertir y para consumir, pero además los pocos que hay son carísimos. Entonces la banca sí presta, pero le presta la mitad al gobierno. Entonces, el problema del endeudamiento es serio. El gobierno nos da píldoras con eso de que nos da dinero para proyectos productivos, sí, de ese dinero que... Y ese dinero, el endeudamiento de un gobierno, se tiene que pagar en el futuro con impuestos. ¿Y quiénes van a ser los que van a pagar esos impuestos? La siguiente generación y nuestros hijos. Y es una población que se va a empezar a envejecer a partir del año que entra. O nosotros mismos, a partir de esta agresivísima política que trae Hacienda en este momento, que con el mediano empresario, con el pequeño empresario, está llegando a amenazarse con los tirabichis, recolectores de basura, con sobre esos van. Sobre eso llega un inspector de Hacienda, senador, y te dan terrible. Están a una gente que tiene un tanichito, un jadoquero, un pequeño comercio, está obligándolo a llevar registros digitales y con computadoras. Señor, es una locura. Las iglesias. Bueno, es el colmo. Detrás de todo esto, ¿qué podemos decir? Las iglesias no deben pagar impuestos. Por supuesto que no. ¿Pero por qué no? Pues porque ellas se dedican a hacer el bien, no a lucrar. ¿Sí? Déjanos hacer una pausa, senador. Déjanos hacer una pausa, regresamos con el tema. Ahorita abrimos. El Malecón Retomamos la charla agradeciéndole al senador Francisco Burques que nos acompaña en esta ocasión y retomo la charla contigo, senador. Es decir, si hay un problema, un gobierno voraz, le llamaría el logro filantrópico Octavio Paz, si te da cachitos y todo lo demás lo devora, es muy la idea general, la gran metáfora de Octavio Paz es esa. Este gobierno que todo lo absorbe y lo utiliza en sí mismo, no en ti. Preguntaba Viveros algo que es fundamental. ¿La gente debe tener este dinero en la bolsa? Sí, porque no hay mercado interno. El problema está en que te lo quitan y no te lo repercuten. ¿Va por ahí? Definitivamente. Si el gobierno cumple su función y permite que el resto de la sociedad cumpla la función que les corresponde de libertad y responsabilidad, las cosas van a funcionar mejor. De hecho, el gobierno lo que tiene que gestionar es, y que nomás el gobierno lo puede hacer, nadie más lo puede hacer, es gestionar la seguridad y la tranquilidad de las familias y del fruto de tu trabajo. También el impartir justicia, porque entre ustedes no se pueden impartir justicia, tiene que haber un tercero. ¿Por qué no se le debe de dar tantas facultades a un gobierno sobre cosas que solo la sociedad debe de hacer por sí mismo? Porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza coercitiva. Entonces, cuando tú le das poder al gobierno, y una característica propia que tienen los gobiernos y los políticos, la política, es no autolimitarse, se te va a encaramar y como tiene el monopolio de la fuerza, va a obligarte y va a romper la libertad de la sociedad. Pancho, y esto no va a terminar bien. Senador, perdón, pero te escucho, te veo, suenas entusiasta, comprometido, lo reconozco, pero no deja de parecer de pronto un ejercicio de demagogia. Si tu partido hizo exactamente lo mismo cuando gobernaron durante 12 años, que hizo el PRI durante 70, lo que está haciendo el PRI en este momento y lo que parece que podría hacer el PAN si llegara a gobernar otra vez en este país. No te preocupes, Viveros. La gente dice, todos los partidos y todos los políticos son iguales. Entonces tenemos que cambiar esa realidad. Ni candidaturas ciudadanas nos dieron en la reforma electoral. Mira, necesitamos
desmantelar esa burocracia y ese poder que se creó en el mundo en los últimos 100 años, pensando que el gobierno iba a resolver todas las necesidades de la gente. Y así tuvimos, y por 70 años construimos en el mundo el experimento comunista. Gran fracaso, se suprimió la libertad de la gente y la propiedad privada. Todo lo decidía el gobierno, en papel se oía muy bonito. Y ahorita están en quiebra los gobiernos que pensaron que usando al mercado y la libertad en ciertas transacciones comerciales, pero manteniendo altos impuestos y generando burocracias que te iban a resolver las grandes necesidades de la gente, iban a solucionarse. Y ahorita tenemos quebrado a los grandes países ricos como los europeos y como Estados Unidos. En México, ese camino nos está armando ahorita una bola de nieve en las pensiones. Salió la gente indignada porque se enteró de los enormes endeudamientos contingentes que nos dejó Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Eso es increíble, son más de 1 billón. Bueno, es 1.700.000. Sí. Bueno, quiero decirte que el problema, juntando todas las entidades de gobierno, es 10 veces más. O sea, es 1000% más grande que la indignación que vimos con ¿quién va a pagar eso? Por eso, entonces, por eso me ves a mí ¿y qué vamos a hacer? Desesperado, me ves así apasionado, porque ese camino no nos va a llevar a nada bueno. Pancho, yo te escucho también apasionado. Tomó 100 años hacerlo así. ¿Cuánto toma corregir, perdón? A ver, a lo mejor toma 2 años, hombre. También te veo así muy apasionado y todo para tener un cambio, y hablas de esos políticos que están llevando. Yo soy político. Sin embargo, ahorita decías que tú no buscarías la gubernatura porque ves unos perfiles ahí muy bien, que están todos muy bonitos y todos muy inteligentes y que son los que deben ser por el PAN. No es un contrasentido ahí. Más o menos lo dejó entre líneas ahí, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el Javier Gándara de ahora, por el cual, ¿cuándo fue electo candidato? Bueno, ya va a ser, ¿no? Todavía no ha sido. En el de ahora, con el de 2003, al que tú combatiste con aquella fiereza. Bueno, mira, aquí no se trata de que haya buenos y malos. Simplemente hay concepciones del ser humano y de la sociedad adecuadas o inadecuadas. Y yo creo que nos estamos equivocando. Y creo que los panistas también en nuestros 12 años cometimos errores. Pues pensamos que íbamos a combatir la pobreza e inventamos una bola de programas sociales, asistencialistas, y resulta que la pobreza subió. ¿Qué hubiera sido mejor? Haber bajado los impuestos para que hubiera empleos. La pobreza se combate con empleos y con buenos ingresos. Pero ¿qué tiene que ver eso con los en este candidatos? país es a todo dar ser pobre, pues yo quiero ser pobre. No, yo también. Si me van a dar todo, no voy a pagar. Oye, Pancho, los políticos no vemos, y eso es en todo el mundo, no vemos por las necesidades de la gente. Vemos por nuestros propios intereses. ¿Pero qué tiene que ver eso con los candidatos que está poniendo tu partido en Sonora? Que dices que son los ideales, ¿por qué no vas a ir? A ver, yo no digo que son los ideales. Eso después de un proceso. A ver, pase la repetición también. Después de un proceso que se siga, ya el panismo va a decidir a quién manda. Si son buenos candidatos, van a tener oportunidad de ganar. Si no son, la gente va a decidir. Tú no vas a buscar la gubernatura. Perdón, Martín. Dejas todo entre Javier Gándara y... No voy a buscarla. Perdón, Martín. 100%. Me parece que replanteas algo que tú frecuentemente haces. Es decir, el gran tema es, hay que cambiar el país. Si Manuel, tú lo regresas a ¿por qué no buscas la candidatura? Claro. No, es que creo que son ¿No puede él cambiar ahí en eso? No sé. ¿No puedes cambiar? Yo pienso que es más importante el Senado. No bueno, a ver. Pues yo creo que... Vamos a un tema más terrenal, pues ya que le molesta al señor el tema este. No me molesta. ¿Por qué no hablamos a ver cuál es tu postura ante los diputables? Donde hay un sonorense. Bueno, demagogia aparte, ¿qué piensa realmente de eso? Mira, quizá ese es el tema menos importante. No, es muy importante. Esto es más importante el tema de los moches. El lunes no era. Bueno, no. Es otro. Es más importante. Entonces, claro. Pues hay una muestra. Y quito a Villarreal por lo de la bailada. Yo les digo a la gente que nos está viendo, denos menos dinero a los políticos. Reduzcan los presupuestos. No estén dispuestos a pagar más impuestos para los políticos. Le damos en la torre a esos recursos.
Uno para acá y otro para allá. La gente que te está escuchando dice, ¿cómo demonios le hago? ¿Eh? ¿Y cómo demonios le hago para eso? Mira, a ver, si los políticos levantamos en tienen armas, todo el poder, bueno, los políticos hacen lo que les pega Nos la gana. manifestamos en las dependencias. Yo creo que los partidos necesitamos empezarlos a diferenciar más. Dejar de ser tan iguales en el camino equivocado y en lo malo, y empezar a presentarle a la gente alternativas. Yo creo que el Partido Acción Nacional tiene que ser muy claro, y no ha sido claro, y tiene que presentarse como el partido que baja los impuestos, y tiene que ser el partido que, bueno, por lo tanto sería el partido que te cuesta menos, ¿no? Y que te puede dar al menos igual o mejor servicio. Porque y tiene que ser el partido que no endeuda. Si el PAN empieza nuevamente, como era en el pasado, a mandar los mensajes muy claros, ¿para qué te sirve votar por el PAN? En ese sentido, vamos a empezar a tener más respaldo. ¿Cuándo iba a proponer el PAN en el pasado el salario digno? O sea, en una propuesta demagógica que no va a tener otra respuesta el día de la consulta, que sea un sí, y no han dicho cómo le van a hacer, ni lo que puede implicar subir por decreto el salario mínimo, pues. Pero ¿quién tiene ¿coincides conmigo en eso? Por eso es una vacilada. Yo te digo, tenemos que ser muy claros y consistentes A ver, espérate, con la gente. a ver, Y no lo hemos sido, hemos dado tumbos. Aquí parece que estamos peleando, si yo quisiera plantearlo de otra manera. Es decir, desde el PAN hay una corriente interna en el PAN más sana, diría yo, o más contestataria, o que busca una renovación profunda del partido, que puede ser el principio de estos cambios. Me preguntaría así. Pues creo yo que soy parte de ese panismo inconforme, de ese panismo que hubiera deseado que en los 12 años de gobierno de la República hubiéramos cambiado de fondo y de raíz la manera en que funciona el gobierno. En muchos de los casos preservamos el mismo modelo, en muchos de los casos mejoramos algunas cosas, pero esencialmente siguió siendo un país, ahora con alternancia o con la posibilidad de alternancia, pero en manos de los mismos poderes corporativos en el campo, en el magisterio, en la salud, en el petróleo, los mismos grupos corporativos, los mismos empresarios aliados con el gobierno. ¿Y qué te voy a decir? La misma inseguridad y el mismo problema. O peor. Oye, Pacho, los mismos empresarios con el mismo gobierno, cualquiera que sea el partido. Antes luchábamos contra el PRI, porque estaba apoderado era el monopolio de la política, ¿no? Y de los beneficios de la política, porque la política se ha convertido en un gran negocio. Y hoy el pastel se reparte entre varios partidos, ya no es uno solo, pero se sigue repartiendo y los ciudadanos están nomás milando. Pancho, yo veía, ahorita que hablabas de los panistas, el sábado pasado leía una reflexión de un panista y decía, el problema actual del panismo es la inconsistencia, dice. Porque hay algunos, muy pocos, que siguen yendo a la Villa de Guadalupe y todos los demás van a Villa Balboa. Es que tú partes de que el panista es más buena persona. Eso decían antes. Pero sí, mira, los seres humanos, porque ¿de dónde venimos los políticos? Venimos de la sociedad civil. Claro. Pero tú pon a alguien de la sociedad civil, ponlo frente al poder y frente al dinero, y vas a entender lo que pasa con todos los políticos y con todos los partidos. Entonces el problema es el modelo, es las instituciones. Necesitamos, y los ciudadanos les toca también, y tiene una parte de la culpa, no hay varitas mágicas. Si le queremos dar al gobierno la responsabilidad de solucionar todas nuestras necesidades, nos va y les va a quitar mucho dinero y no lo va a usar bien. Es mejor que ustedes, ciudadanos, gestionen la mayor parte de sus necesidades. Me sirve muy rápido, estamos a punto de terminar esta charla con el señor Burques. Preguntarte algo que es muy importante. Tú eres el presidente de una comisión importante del Senado de Desarrollo Urbano. ¿Cómo andamos en eso? Que es un gran drama nacional, es un inmenso problema que te toca a ti directamente. El mundo ha reconocido que tenemos que cambiar la manera en que construimos nuestras ciudades que se han enfocado a resolver el problema del tráfico del automóvil y abandonaron el sentido y el centro del ciudadano, del peatón, del ciclista, del transporte colectivo, de muchas otras cosas que el ciudadano necesita para movilizarse. Y afortunadamente, después de 2 años, logramos ya un gran acuerdo con el gobierno federal y todos los grupos parlamentarios del Senado, y espero que
en septiembre, diciembre, en este próximo periodo, podemos darle luz a una gran reforma urbana para este país, que iniciará con una reforma de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, y que después puede afectar a otras 10 o 15 legislaciones relacionadas, y empezar a ver un resultado en nuestras ciudades al cual le habíamos negado esa transformación. ¿Por qué? Porque el tema urbano es de mediano y largo plazo, y los políticos nomás pensamos de 3 y 6 años. Perdón, Pancho, te siento incómodo como político, como que no estás a gusto, como que no encajas ahí. Me siento cómodo, Te pero sientes muy incómodo. Perdón, o sea, que no te- ¿Seguirás siendo panista? claro que sí. Sí, Pancho Burke, senador, te agradezco mucho que... Pues muchas gracias. Gracias, perdón. que se quede lo...